Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación con su servidor, el pastor Marcos David Miranda. Vamos a ver este tema que denomino el divorcio de Dios y vamos a iniciar viendo en Mateo capítulo 19 versículo 3, donde dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, tenemos que entender que esta pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, está basada en Deuteronomio, pero está modificada. Es decir, que si estudiamos la historia, la cultura, el trasfondo de esta pregunta, nos daremos cuenta que aproximadamente en el tiempo donde nació nuestro Señor Jesucristo, se establece un nuevo divorcio. Y este nuevo divorcio es del que le están preguntando. Por eso fíjese la pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, esto no es lo que estaba establecido o avalado de parte de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos esta misma porción, pero en la Biblia al día dice: algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Porque en ese tiempo, le vuelvo a explicar, había un nuevo divorcio que se divorciaban por cualquier motivo, por cualquier causa. Por eso le preguntan: ¿es lícito? ¿Está permitido? Y esta porción, vamos a ir a Deuteronomio para ver de qué divorcio según ellos están hablando, aunque obviamente lo modificaron. Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, pero aquí dice indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora fíjese la regla: si la despide de su casa, verso 2 dice: y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Es decir, porque ahorita vamos a regresar donde Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, les responde, y mucha gente ha malinterpretado, ¿verdad? Porque él dice: si se vuelve a casar esa persona o si alguien se casa con la otra, pues adultera. Pero aquí la escritura me está enseñando que desde que sale de la casa puede ir y casarse con otro hombre. Ahora vamos a explicar esto. La pregunta que le están haciendo los fariseos no es exactamente de este divorcio, porque cambiaron algo, fíjese. Dice: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, y hasta ahí lo terminaron ellos. No dice alguna cosa indecente, sino que cambiaron ellos la palabra ahí, dabar, que quiere decir también como palabra o alguna cosa, pero ahí le detuvieron y ya no hablaron de la palabra hebrea que aquí la traducen como indecente, que en realidad es una gama muy grande, es decir, de muchas cosas. Y le invito que, si usted no ha visto esa palabra en hebreo, que la busque y usted la revise, porque en esta enseñanza no vamos a hablar de esta palabra, pero es importante verla. Ahora, es una gama grande. Bueno, vuelvo a repetir. Aquí dice en Deuteronomio: si no le agradare por haber hallado alguna cosa en ella indecente, le escribirá carta de divorcio. Pero allá que le están preguntando, le están diciendo, allá no le están diciendo por haber hallado alguna cosa indecente, sino que le están preguntando que si al hombre le es permitido divorciarse de su mujer por cualquier motivo o repudiarla por cualquier causa. Es decir, no está hablando de que si encontró alguna cosa indecente, no está hablando de que si algo encontró en ella sexualmente mal, sino que está diciendo por cualquier causa. Ahora, tenemos que entender que la respuesta que nuestro Señor Jesucristo les está dando está basada en la pregunta exactamente que ellos le están haciendo, pero obviamente nuestro Señor Jesucristo va al origen para poderles explicar, porque sabe
que el motivo por el cual ellos lo están haciendo es para ponerlo a prueba, como para ver si él mismo seguía la corriente de ese tiempo que estaba diciendo que sí se podía uno divorciar de su esposa por cualquier motivo, que ya no me gustó, que ya no me gusta cómo cocina, que ya no me gusta esto, que ya no me gusta lo otro, es decir, por cualquier motivo. Pero fíjese, ¿qué más dice, hermano, aquí la escritura? Entonces, vuelvo a repetir, cuando se le daba la carta de divorcio, dice, se le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, dice aquí, podrá ir y casarse con otro hombre. Versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiera otra carta de divorcio y se le entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Es decir, con el primero que estuvo ya no puede regresar. ¿Por qué? Porque dice, después de que fue envilecida, porque esto es abominación delante del Señor. Y dice, y no has de pervertir la tierra, porque viene una perversión sobre la tierra si se hacía esto, que el Señor tu Dios te da por heredad. Ok, entonces estas son las reglas que están establecidas según Deuteronomio. Ahora, tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo jamás va a contradecir la Torá, jamás va a contradecir lo que está escrito. Él vino a cumplir lo que está escrito. Por eso no es posible que aquí diga que desde que sale de la casa se puede volver a casar. Pero muchos han interpretado mal lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Ahora vamos a regresar allá. ¿Qué les dice el Señor? Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es decir, Él regresa a un origen para poderles explicar y les dice, bueno, miren, cuando Dios hizo el matrimonio, ¿verdad? Los hizo varón y hembra y dice, por eso va a dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, o aquí dice juntó, no lo separe el hombre. Para ahora, aquí hay muchas cosas también que ver. En primer lugar, ver que Dios haya sido el que haya unido ese matrimonio, porque no todos los matrimonios fueron unidos por causa de Dios. No todos los matrimonios no podemos decir, esos dos hombres, no, están casados. No, Dios los unió. Esas dos mujeres están casadas. No, Dios las unió. Estas personas que están haciendo, no. Tenemos que revisar también qué fue lo que Dios unió. Ahora, pero nuestro Señor Jesucristo les está explicando esto para llegar al punto, ¿verdad? De lo que ellos les están preguntando. Ahora, le dijeron, ¿por qué pues mandó? Fíjese cómo están cambiando las palabras. ¿Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés no dice que mandó, dice, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces nosotros nos damos cuenta que al principio, pues obviamente Dios era el que trabajaba para poder tener esa unidad, era el que unía los matrimonios, era el que unía, el que creaba esa unidad. Pero como al hombre ya no le importó Dios, ¿verdad? No le importó decirle, Dios mío, tú muéstrame, tú dime, tú dame a mi amada, sino que el hombre por su voluntad empezó a escoger lo que él quería, empezó a escoger lo que él deseaba, empezó a elegir él y no lo que Dios unía, sino lo que el mismo hombre empezó a unir. Pero por esa misma razón, se permite el divorcio. ¿Por qué se permite? Porque obviamente si Dios no unió algo, pues obviamente hay la posibilidad de que se pueda dar carta de divorcio. ¿Por qué? Porque allá está escrito en Deuteronomio, si encuentra algo en ella que no le agrada, es decir, alguna cosa indecente, y le vuelvo a repetir que esta palabra indecente en hebreo se refiere a una gama muy grande de muchas cosas por las cuales podía haber una razón de divorcio. No solamente era el adulterio, así como también
traducen eso, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, pues esa palabra no es adulterio ni fornicación. Aquí en Mateo 19:9 y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, esta palabra también hay que estudiarla desde la perspectiva hebrea en el cual, ¿verdad? Este evangelio fue escrito, dices, y se casa con otra adultera. Ahora, explico, no está hablando del casamiento establecido en Deuteronomio, está hablando de lo que ellos le están preguntando. ¿Qué le están preguntando? ¿Le es permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier cosa? Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, no, si alguien se divorcia de su mujer, en ese divorcio del que ustedes me están preguntando, esa persona va a adulterar. ¿Por qué va a adulterar? Porque ese divorcio del que ustedes están hablando no es el que está en Deuteronomio, en Devarim, no es el que está ya escrito. Ustedes están torciendo y están cambiando, porque le vuelvo a explicar que si usted le gusta estudiar se va a dar cuenta que en ese tiempo había otro tipo de divorcio que se había establecido, en el cual cambiaron las palabras, y entonces allá cuando decía en Deuteronomio que si el hombre encontraba algo y alguna cosa en ella se podía divorciar, pero le cambiaron las palabras, es decir, la dividieron de tal manera que ahora habían dicho ya no es por algo indecente, sino que ahora es por cualquier motivo, ahora es por cualquier causa. Y por eso Jesucristo les está respondiendo y les está diciendo, miren, si alguien de verdad se divorcia en ese divorcio que ustedes me están preguntando, si no es por causa de esa palabra que traduce como fornicación, adulterio, que también es bien importante estudiarla en su raíz, dice, y se casa con otra, ese está adulterando. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Entonces, ¿cómo es posible que allá en Deuteronomio diga que salida de la casa, verso 2, Deuteronomio 24:2, y salida de su casa, dice, podrá ir y casarse con otro hombre? Porque aquí no dice que si se casa con otro va a adulterar y que si el otro también se casa con otra va a adulterar, sino que dice que tiene ese derecho de que si ya salida de esa casa puede irse a casar con otro hombre. Obviamente nuestro Señor Jesucristo no está haciendo referencia de eso, sino que Él está diciéndoles acerca exactamente, específicamente del divorcio que ellos le están preguntando. ¿Cuál divorcio? De que si le es permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa. Entonces les dice él, no, no, si se divorcian con ese divorcio, están adulterando, porque ese divorcio no está avalado por Dios. El divorcio que está avalado por Dios es cuando alguien repudia a su mujer, dice, salvo por causa de fornicación, o en otras versiones dice adulterio, pero le vuelvo a repetir, hay que estudiar la palabra en su raíz para ver toda la gama, ¿verdad? Toda la gama, porque no solamente es fornicación y adulterio, conlleva muchas cosas más. Entonces vamos a continuar. Éxodo 21:10, fíjese qué eran las cosas que correspondían a una persona casada. Dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Estas tres cosas son las que realmente tiene que desarrollar el hombre hacia su esposa y la esposa hacia su marido. Alimento, ¿en qué manera? De que él provee y ella cocina, de que él trae las telas, la lana y todo eso, y ella hace las vestiduras, como lo que habla en Proverbios de aquella mujer virtuosa, ¿verdad? Y el deber conyugal, es decir, tanto él a ella como ella a él. En estas tres cosas, estas son cosas necesarias dentro del matrimonio, y que de hecho nuestro Señor Jesucristo lo afirma hacia la iglesia, e incluso Dios lo afirma hacia su pueblo. Y esto también lo vemos aquí en Efesios 5:29, porque nadie jamás ha odiado a su propia carne, antes bien la alimenta, la abriga y la acaricia, como también
Cristo, o aquí dice el Cristo, hace con la congregación, de tal manera que nos damos cuenta que así como Cristo amó a su iglesia, la alimenta, la abriga y la acaricia, es decir, cumple con ella lo que dice allá en Éxodo. No disminuye su alimento, ni su ropa, ni el deber conyugal. Él está estableciendo esto del marido a la esposa. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal se pueda suscribir, que también no se olvide dar like y gracias a aquellos que hacen comentarios en cada video. Vamos a seguir viendo esto, ¿verdad? No se me desespere porque vamos a llegar a este tema, el divorcio de Dios. Estamos poniendo una plataforma para poder entender, ¿verdad?, la perspectiva de este divorcio. Es decir, que también así estaba dicho de parte de Dios que cuando el hombre se casaba, ¿verdad? Incluso cuando tenía otra mujer en aquel tiempo se permitía eso, con que no le fuera a disminuir, ¿verdad? El alimento, el vestido y el deber conyugal a la otra pareja. Obviamente eso ya no se establece hoy, pero estamos viendo que esto era parte del matrimonio, es decir, el cumplir con el alimento, con el vestido y con el deber conyugal, no solamente del esposo, sino de la esposa, porque le vuelvo a repetir, él traía la provisión y ella hacía el alimento, él traía la lana o las telas y ella hacía los vestidos, él se unía a ella para que también ella cumpliera el deber conyugal. Y así lo menciona en Efesios 5:29, que nuestro Señor Jesucristo de igual manera lo hace con su congregación. La alimenta, la abriga y la acaricia. Ahora, esto mismo también la escritura nos marca. Ahora, hay algo bien importante antes de continuar más. Primera de Corintios 7:34 es otro versículo que se ha mal interpretado. Aquí dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Y han hecho hasta doctrina de esto, han hecho hasta mandatos de esto, y no es, hermano amado, es simplemente porque no sabemos leer detenidamente. La gente ha dicho, si una mujer o un hombre se divorcia, no puede volverse a casar hasta que se muera alguno de los dos. A ver, espéreme, por favor, porque aquí no está hablando de la divorciada, ni está hablando del divorciado. Aquí dice la mujer casada. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. ¿No es obvio eso? No dice la divorciada, no dice la mujer divorciada está ligada por ley mientras su marido vive y si se muere, pues ya es libre. No, dice la casada, la mujer casada. Y no parece ser obvio esto, que la mujer casada esté ligada por la ley mientras su marido vive, pero si muere es libre de casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo hace este comentario? Pues tenemos que ver el contexto y darnos cuenta que le está hablando a las viudas, viudos, solteros y solteras. Para esto está referido el texto. No podemos nosotros cambiarlo de tal manera que cuando les está hablando a las viudas, les está diciendo, miren, viudas, si una mujer está casada, está ligada por ley mientras vive su marido, pero si se muere, es libre de casarse con quien quiera. Es decir, ustedes, viudas, que ya se murió su esposo, son libres de volverse a casar, pero con tal de que sean el Señor. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a las viudas, viudos, solteros y solteras. Es a ellos. Si usted no me cree, revise usted, vaya y vea el contexto. Ahora, le vuelvo a repetir, aquí no está hablando de la divorciada ni del divorciado. Está hablando la mujer casada, está ligada. Pues es obvio que va a estar ligada mientras dice viva el marido. Ahora, aquí hay otro punto. Cuando en la antigüedad moría una persona una mujer, por ejemplo, quedaba viuda, pues era el derecho del hermano, si él vivía o si tenía hermanos, ¿verdad?, que él la tomara. Pero muchas veces que hay muchas historias acerca de esto que no querían darles descendencia. Es decir, tenían la responsabilidad de tomar a la mujer de su hermano si se murió
y darle descendencia, pero muchos no lo hacían. Entonces Dios incluso por eso se molestaba y los mataba. De eso nos habla también la escritura, aunque no vamos a ver ahorita las citas. Pero en este caso el apóstol les está diciendo, miren, si ustedes ya son viudas, son libres para casarse con quien ustedes quieran. Ya no están bajo ese mandato, ni tampoco tienen que seguir la corriente de los romanos. ¿Por qué razón? Porque en ellos no se había establecido toda la ley, sino solamente algunas cosas que se les pedían, ¿verdad? A los gentiles específicamente. Pero también aparte de eso, que ya no seguían la corriente de la actualidad, porque en ese tiempo que Roma era el que gobernaba, ese imperio era el que gobernaba la mayoría de cosas, pues el divorcio de los romanos era muy, muy liberal. Ellos no hacían ni siquiera carta de divorcio, ni siquiera algún documento. Ellos simplemente con decirle a su esposa salte de la casa y ya era un divorcio. Usted lo puede estudiar, puede ir a la historia y ver el contexto de lo que estoy hablando en el tiempo en el que se habló para poder entender mejor la cultura que había en ese tiempo, la forma de hacer las cosas en cuanto al divorcio y todo esto, para que usted no, ¿verdad? Porque muchas veces las citas las sacamos del contexto, las sacamos del tiempo, las sacamos de donde se dijeron y en qué tiempo y en qué modo de cultura o de vivir, y por eso a veces no entendemos lo que está diciendo. Pero aquí el apóstol Pablo claramente dice, la mujer casada está ligada. Pues obviamente, ¿por qué está ligada? Porque está casada. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hablando de lo que se hace en el matrimonio, alimento, cubrir, ¿verdad? Ropa y el deber conyugal. Ahora, fíjese, aquí vamos a iniciar cuando Dios se casa con su pueblo y cuando se divorcia. Ahora, es algo bien interesante. Ezequiel 16:8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, es decir, me casé contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Pero fíjese cómo empieza el Señor a cumplir todo eso que incluso nuestro Señor Jesucristo también con su congregación, que dice aquí en Efesios 5:29 en esta versión, que la alimenta, la abriga y la acaricia, como dice en Éxodo, que debía de haber alimento, vestido y el deber conyugal. Y entonces aquí el Señor en Ezequiel empieza a hacer eso sobre su pueblo, lo empieza a vestir, lo empieza a cubrir, ¿verdad? Entra en pacto con su pueblo, te lavé con agua, te lavé de tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste, fíjese, la viste, la adorna, le da de comida, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Entonces vemos Dios cómo empieza a cumplir, le da alimento, le da abrigo, la acaricia, ¿verdad? Porque dice, cuando te vi, tus tiempos eran tiempos de amores. Entonces, pero fíjese qué empezó a hacer, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, y le dice, suya eras. ¿Y sabe qué empezó a hacer con todo lo que Dios le daba? Con todo lo que Dios le daba, usted lo puede revisar ahí, no lo voy a leer todo porque es mucho, pero todo lo que Dios le dio, tanto alimentos, dice que los sacrificaba a los ídolos, las vestiduras las usó para hacer unos lugares hermosos y ahí entrar en amor con sus dioses, y a los hijos que le dio, dice, los sacrificaste a tus dioses. Imagínese, usted lo puede revisar, todo lo que Dios le proveyó, el abrigo, el alimento, las
caricias, todo lo usó y lo usó en contra de Dios, y dice que empezó a hacer estas fornicaciones con cuantos pasaron, y dice Dios, suya eras. Ahora fíjese qué le dice Dios. Aquí en esta versión de Biblia al día, en Jeremías 3:1 dice, supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. Lo que decía ya un Deuteronomio, lo que leímos, que dice, si uno se divorcia y ella sale y se casa con otro y ese también la repudia y luego con otro y se muere, dice, no la puede volver a tomar el primero, porque es abominación y va a contaminar la tierra, va a pervertir la tierra. Y aquí está haciendo referencia el profeta Jeremías de esa cita, y por eso dice, cuando un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro, ¿volvería el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos. Está hablando Dios a su pueblo y le dice en el verso 8, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio. Fíjese, Dios se divorció. Ahora, yo quiero detenerme un momento y preguntarle, si el divorcio es malo, entonces ¿por qué Dios se divorció? ¿Por qué Dios también dio carta de divorcio? ¿Es pecado divorciarse? ¿Es pecado? Porque Dios no peca, Dios no ha pecado. Entonces, si Él dio carta de divorcio, ¿por qué la gente hoy dice que es pecado? Una cosa es que Dios lo aborrezca el divorcio, pero no que sea pecado. Ahora fíjese, vamos a continuar, porque Dios mismo le da, dice, le había dado carta de divorcio por todos los adulterios, porque es lo que dice nuestro Señor, a causa del adulterio, dice que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Y está hablando aquí el Señor de los dos reinos, del reino del norte y del reino del sur, que se habían dividido, pero aún incluso viendo Judá que Dios le dio carta de divorcio a Israel, no tuvo ningún temor, dice aquí, también hizo lo mismo, empezó a prostituirse también. Ahora, fíjese qué interesante, dice en el verso 20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste, dice, contra mí, oh casa de Israel. Está hablando del reino del norte, dice el Señor. Entonces, fíjese, otra cita, Isaías 51, así habla el Señor. ¿Dónde está el acta de divorcio con la que despedí a la madre de ustedes? Es decir, al pueblo. Dice, o bien, ¿a cuál de mis acreedores yo los he vendido? No, ustedes fueron vendidos por sus culpas, por los crímenes de ustedes fue despedida su madre. Entonces, no solamente vemos una referencia, vemos en varias citas bíblicas, donde Dios presenta un acta de divorcio, donde Él presenta una carta de divorcio en contra del pueblo. Aquí en Oseas 1:2 nos da otra referencia. Oseas 1:2 dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas. Fíjese qué le dice. Ve, tómate una mujer fornicaria, es decir, le vuelvo a repetir, esta palabra es bien importante estudiarla en su origen, en su raíz, para entender toda la gama, la amplitud de esta palabra. Dice, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de su Señor. Entonces, el Señor aquí le dice a este profeta, mira, ¿cuántos de verdad, hermano, que servimos al Señor, que el Señor nos dijera, ve, quiero poner un ejemplo, ve y cásate con una mujer adúltera, ve y cásate con una mujer fornicaria? ¿Cuántos verdaderamente lo haríamos, hermano? No, el Señor me libre, no, yo no he tocado ninguna cosa inmunda, no, el Señor reprenda al diablo. No, hermano, fíjese, Dios le mandó a este siervo, a este profeta, y le dijo, es que tengo que dar una enseñanza de mi amor hacia mi pueblo. Y le dice, ve y cásate, toma una mujer fornicaria y ten hijos. No solamente le dice, tómala, ten hijos con ella, porque la tierra fornica. Todos se apartan del Señor. No solamente está hablando de su pueblo ya, no, toda la tierra. Dice, ahora fíjese, verso 4.
Y le dijo el Señor, a los hijos que empezó a tener, tuvo al primero y se llamó Jezreel. Y le dice, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces está hablando Dios por todo lo que había hecho el pueblo, entregándoles la carta de divorcio y diciéndoles, mira, va a venir castigo por todo lo que han hecho, por todo lo que han desarrollado en contra de mí. Nos damos cuenta de tal manera que en cada hijo que tenía había una palabra. En el primero, yo castigaré. En el segundo, en el versículo 6, capítulo 1, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más. ¿Sabe qué quiere decir lo? No, lo no. Ruama, ya no voy a tener misericordia, ya no me voy a compadecer más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Fíjese qué palabras tan fuertes, hermano. Primeramente Jezreel, voy a traer ese castigo, después los Ruama, no me voy a compadecer más. Verso 9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre, tuvo otro, y le dijo, ponle ahora lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, porque lo a mí, quiere decir pueblo, a mí, mi pueblo, ¿verdad? Pero lo, no vas a ser ya mi pueblo. Fíjese, hermano, qué terrible. Por eso hay mucha gente que cree esa doctrina terrible del reemplazo. El Señor reprenda al diablo, hermano, qué reemplazo ni qué nada. Por eso el apóstol aclara y dice, Dios ha desechado a su pueblo de ninguna manera, todo Israel será salvo. Ahora, continuemos, veamos esta historia, porque hermano, aquí habla Dios. Recuérdese, ¿por qué le digo esto? Porque claramente ya leímos las citas donde Dios presenta carta de divorcio, presenta esas cartas. Entonces, recuérdese que allá desde Deuteronomio decía que si una mujer se casa con uno y con otro y con otro y con otro, el primero no la puede volver a tomar. Jeremías vuelve a hacer referencia de esa cita exacta y dice, el hombre, si se divorcia y su mujer es tomada por otro, ¿volverá a regresar con su primer amor? No, no puede, porque eso va a contaminar la tierra. Entonces, aquí surge una pregunta bien tremenda, hermano, ¿cómo es que Dios va a volver a tomar a su pueblo? Aquí hay un secreto bien tremendo. Por eso la escritura dice, hermano, la escritura dice que lo celó con otro pueblo. ¿Sabe que Dios mismo dice que sujetó a todos, hermano, en esa desobediencia para tener misericordia de todos? Por eso fíjese, le dice aquí, ponle a esta tercera, ya pónelo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré Dios. Y de hecho, en el divorcio, en la carta de divorcio que se hacía en el tiempo antiguo, solo bastaba, ¿verdad?, esa carta y que el esposo le dijera a la esposa, ya no eres mi esposa, tú no eres mi esposa, y ella le dijera a él, tú no eres mi esposo, y punto, se acabó. Ya desde ahí terminaba aquello. Y entonces por eso Dios le dice, ya ustedes ya no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero fíjese, hermano, cómo dice la escritura en Oseas 2:2. Ese estaba en el capítulo 1, lo que leímos del profeta que se casa, que tiene los hijos, que Dios le dice, mira, al primero esto, al segundo esto, al tercero esto, pero allá aquí en Oseas 2, fíjese lo que dice, versículo 2, entablen una causa judicial con la madre de ustedes, entablen una causa judicial, porque ella no es mi esposa. Fíjese, lo que se decía, lo que le acabo de explicar que se decía en esa carta de divorcio, fíjese, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Y ella debe poner a un lado su fornicación de delante de sí, dice, y sus actos de adulterio de entre sus pechos. Eso le está diciendo en el versículo 2, pero fíjese qué le dice en el verso 19. ¿Cómo le está diciendo aquí en el versículo 2? No, yo ya no soy tu esposo, ni tú eres mi esposa.
Y luego resulta que en el verso 19 le dice, te voy a desposar conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Y uno dice, caray, espérame, aquí en el mismo capítulo, en el verso 2 le está diciendo, ya no eres mi esposa, yo no soy tu esposo, y en el verso 19 ya le empieza a decir otra vez, pero ¿sabes qué? Me voy a volver a casar contigo, te voy a desposar. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es esto? Si ya no puede volver, si ya estuvo con uno, con otro, con otro y con otro. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá anduvieron ya de adúlteros, de fornicarios, anduvieron ya haciendo sus maldades. Y Dios ya dijo, los voy a castigar, ya no serás mi pueblo, ya no me voy a compadecer. Y de repente le dice, ¿sabes qué? Te voy a volver a desposar en benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo, dice, en fidelidad y conocerás al Señor. Y luego en el verso 23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la que ya no tenía misericordia y le diré al que ya no era mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Fíjese qué misericordia tan grande de Dios, hermano. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se puede volver a casar si ahí decía la escritura y en Deuteronomio, tanto en Jeremías y en otras, que ya no se puede volver a casar? Es que así por separados, hermano, tanto el reino del norte, el reino del sur y la casa de Israel, la casa de Judá y todos los gentiles, la casa de Efraín, cuando los una, cuando haga un solo pueblo, dice que ya es una nueva creación, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe qué fue lo que hizo el Señor? Dice la Escritura que había un acta en contra de nosotros, un acta que decía que no éramos dignos, un acta que decía que somos adúlteros, fornicarios, malvados, perversos, pero nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, tomó esa acta y la clavó en la cruz del Calvario, hermano, pagando el precio para que seamos una nueva creación y el Señor nos pueda volver a tomar, hermano, nos pueda volver a ser de su amada, nos pueda volver a ser de su pueblo. Por eso dice, voy a tener misericordia del que ya no tenía misericordia, al que ya no era mi pueblo, le voy a decir pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Fíjese, por eso en Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y mire, hermano, qué tremendo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Se nos ha concedido algo precioso, hermano. Nosotros que estábamos todos, perdóneme la palabra, todos sucios, todos cochinos, todos ya con porquería, hermano, que estábamos llenos de pecado, muertos en delitos y pecados, y se nos ha concedido vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente. Se nos ha concedido, hermano amado, limpiarnos nuestras vestiduras. Se nos ha concedido, hermano amado, vestirnos, porque el lino fino, dice, son las acciones justas de los santos, y estas obras no son por nosotros, porque dice la escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, hermano amado. Sabes que eres un privilegiado. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué estás viviendo. Nosotros no merecíamos, Dios ya había dado carta de divorcio. Por eso, hermano, cuando leemos de aquella mujer que buscaba algo, de aquella mujer que buscaba llenarse, que ya había tenido 5 esposos, había sido envilecida ya esa mujer. Ya esa mujer, 5 esposos, imagínense, y con el que estaba, yo creo dijo, no, mejor ni me caso con este, no vaya a ser que se me muera o que algo le pase, y ya van a ser 6. Y cuando Jesús le dijo, ve,
ve y trae a tu marido. Y le dijo, pues sí, tengo uno, pero no estoy casada con él. ¿Qué busca esa mujer con ese vacío? Pero Jesús llega a darle una restauración a la que ya no puede, a la que todos ven mal. Pues imagínense, hermano, ya 5 y ya estaba con el sexto. ¿Cómo veía la sociedad a esa mujer? ¿Cómo veía la gente a esa mujer? Yo no sé cómo te vean a ti, cómo me vean a mí la gente. Hay mucha gente a veces lastimada por nosotros. Y dices, no, ese es el peor. No, ese no merece el perdón de Dios. No, ese es esto, ese es lo otro. Pero ¿sabes qué? Dios te ve desde el cielo. Dios, hermano, te ve porque Jesucristo clavó esa acta que había en contra de nosotros y nos dio la oportunidad de poder ahora, cuando dice aquí, la voy a sembrar para mí en la tierra y tendré misericordia de la que ya no tenía misericordia y diré a la que ya no era pueblo mío, tú eres pueblo mío. ¿Sabes qué, hermano? Yo no sé qué dificultades estés enfrentando, qué pecados estés enfrentando, pero yo te quiero decir que en Dios hay restauración, que en Dios hay perdón, que en Dios, hermano amado, hay esa confianza si nos acercamos, si nos arrepentimos, si cambiamos esa, dice la Escritura, si se convirtiera en mi pueblo. Cuando nosotros de todo corazón nos acercamos, hermano. Por eso a mí me impacta cuando dice aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, hermano, porque han llegado, dice, esas bodas. Ahí vienen esas bodas, ya no tardan. La pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Cómo estamos, hermano amado, delante del Señor? No vaya a ser que así como a su pueblo Dios le dijo, a ver, aquí están las cartas de divorcio. Ya me cansaste con tus adulterios, ya me cansaste con todas tus maldades, ya me cansaste con todas tus abominaciones. Y Dios, hermano, en su misericordia dice, los voy a hacer una nueva creación. Voy a hacer un pacto con ellos donde les voy a escribir mi ley en su corazón y en su mente. Haré un nuevo pacto, dice la Escritura, con la casa de Israel. ¿Sabe por qué, hermano? Porque solos no podemos. Solos no podemos. Aquel que diga, no, yo primero me arreglo bien y todo para no ser hipócrita y luego me acerco a Dios. No olvides, ese nunca va a cambiar. La única manera de cambiar es que Dios nos cambie, es que Dios nos ministre, es que Dios nos restaure solamente en Él. Por eso la Escritura dice que de Él es el perdonar y el tener misericordia. Yo espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición para tu vida. Si lo es, compártelo con tus seres queridos, que este mensaje llegue poderosamente al corazón de cada uno de nosotros y que haya un fruto de este mensaje que apliquemos a nuestra vida, que podamos ser esa nueva creación y que podemos glorificar al Señor y que cuando se llegue ese día que dice aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque su esposa se ha preparado. Que sea algo que nosotros veamos cumplido en nuestra vida, que sea algo que nosotros veamos. Yo te invito, hermano, yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué estás viviendo, yo sé, lo que sé es que el enemigo siempre quiere hacerte regresar a la vileza, que el enemigo siempre quiere decir, no, ya Dios ya no te va a perdonar, no, tú ya no tienes perdón, no, a Dios ni le interesa, Él ya te desechó. No, hermano, cuando Dios habló, voy a castigar, ya no me voy a compadecer, ya no, pero sabe, cuando Dios, hermano, se arrepiente, esa palabra en hebreo de Teshuvah, ¿verdad? Dios siempre lo hace para bien, nunca para mal, siempre para bien. Cuando Dios dice, no, ¿sabes qué? Voy a tener misericordia de ellos. Y vemos el grande amor que tiene con nosotros, hermano. Vemos el grande amor que tiene para su pueblo. Por eso yo te invito, hermano. Yo no sé qué estás viviendo, qué estás pasando, pero sí te quiero decir que en Jesucristo, en Dios Padre, hay restauración, que el precioso Espíritu Santo nos convence de pecado
y Él nos lleva a esa restauración y a convertirnos, hermano, por causa de la palabra. Si es de bendición esta palabra, te vuelvo a recordar, compártelo con tus seres queridos, en tus redes sociales, con tus amistades, y que esta palabra, simbre tu corazón y podamos nosotros entregarnos en totalidad al Señor para que Él sea glorificado en nuestra vida. Así, hermano, que deseo que sea de bendición esta palabra. Así que Dios te bendiga. No se te olvide darnos un like por ahí, no se te olvide poner un comentario ahí de lo que opinas, ¿verdad? O de cómo Dios te ha hablado con este tema a tu corazón, y que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.